Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta ya la número, mejor dicho, la penúltima, ya la penúltima de esta serie increíble que se llama El viaje como vida, donde vamos a hablar de un libro que se llama Viaje de Nueva Granada del médico y botánico francés Charles Safré. Pero antes quiero anunciar la que sigue, que es el 25 de noviembre, con Arturo Echeverry Mejía y su novela Antares, para que la vayan consiguiendo. Ahí les van a poner en el chat la fecha para que la tengan pues ahí presente. Ese es un escritor muy conocido, muy poco conocido entre nosotros, hermano del difunto Gilberto Echeverry incluso. Y bueno, eso pues antes de que se me olvide, porque al final a veces se me olvida invitarlos a la siguiente. Entonces, bueno, entremos en materia aquí con Charles Safré, este médico y botánico francés que vino a Colombia en 1860. Él tenía en ese momento unos 27 años, había nacido en el 33 y se vino aquí en un viaje pues que no está muy claro cuál era el objetivo, pero él dice que es simplemente para conocer, por curiosidad. Les voy a mostrar aquí más o menos un panorama general del recorrido de él. Ahí pueden ver el mapa de Colombia. Él llegó a Santa Marta. Lo primero que llega es aquí a Santa Marta. Mm, Muchos de los viajeros llegaban ahí primero. O sea, recuerden que en este momento, en el siglo XIX, Barranquilla no tenía puerto, las aguas ahí eran muy difíciles de entrar. Entonces, normalmente se llegaba a Santa Marta y de ahí los viajeros, como miren aquí está la Sierra Nevada de Santa Marta. Eso es lo que más les impresionaba normalmente. Esa es la primera visión de un extranjero cuando llega a Santa Marta, mostrar en sus notas esta visual de la Sierra Nevada ahí encima, cerquita del mar. Bueno, pero entonces lo que hace Safre es que se va de Santa Marta a Cartagena por barco, por ahí por mar, y en Cartagena recorre también, todo eso lo va contando, Santa Marta, la recorre, cuenta, Cartagena. Aquí podemos ver en azul el canal del dique. Lo que ustedes ven acá a la derecha es el río Magdalena, que iría hacia el norte, aquí hacia Barranquilla en este momento, y aquí a Cartagena. Perdón, y aquí Cartagena, que está comunicada por el canal del dique, que es este que está en azul, con el río, pero en ese entonces el dique no estaba pues como está hoy, sino que muchas veces lo que hacían los viajeros era simplemente ir por tierra y coger a veces pedacitos del canal del dique, que en ese momento eran simplemente algunas ciénagas conectadas. En el caso de Safré, ahí lo pueden ver, él se fue por tierra, Cartagena, Turbaco, en Mahates cruzaban y siguiendo también por tierra hasta Calamar. Esto ya es en el río Magdalena. Y ahí generalmente se esperaba que pasara un vapor o que saliera un vapor y ahí nos vamos ya directamente hasta Monpós. Eh, Todo eso es río Magdalena, aguas arriba, por toda esta línea roja que recorre aproximadamente el río Magdalena. Aquí observen que están los dos brazos. Este es el brazo de Loa del río Magdalena, el brazo principal en este momento, pero en ese entonces, 1860, los vapores iban por acá por Monpós. Incluso cuando pasan por aquí por el brazo de Loa, eh, él le dice, Safra lo llama el río Cauca, porque eso se podría considerar también como el Cauca. Entonces un pequeño enredito ahí, pero bueno, tenemos que pasar de largo porque es difícil no nos podemos quedar aquí explicando. Hay unas cosas muy chéveres que nos muestra
Safré más adelante, entonces llega a Monpós, ahí para, la describe y después directamente Monpós-Nari. O sea, lo mismo, siguiendo derecho, o sea, aguas arriba por el río Magdalena, ya hasta Puerto Nari. Puerto Nari ya es territorio antioqueño. Vean aquí el mapa de Antioquia. Es el mapa de Antioquia. Desde aquí, Barranca Bermeja ya es aquí al frente de Antioquia. Siguen los viajeros por acá por el río Magdalena y llegan a Nari. Todos los viajeros que en ese momento querían ir a Medellín, pues casi todos, había otras maneras de irse por lo que es hoy el nordeste, pero normalmente llegaban acá a Nare y ahí lo que se hacía en Nare es ir a caballo desde acá justo hasta el occidente, hasta Marinilla y Río Negro. Entonces, subían un poquito aguas arriba, tal como lo hizo Safré, o sea, se bajaban del vapor en Nari, se bajaban ahí del vapor. Iban un poquito aguas arriba por el río Nari, hasta un lugar llamado La Bodega, podía ser Bodega de Islitas, Bodega de San Cristóbal, y ahí cogían mula, e incluso anteriormente también lo que se llamaba conductores, que eran hombres que en la espalda llevaban a las personas, pero en ese momento ya no había conductores aquí, o casi no había conductores en esta parte, pero sí había en el paso del Quindío. Ahorita se los voy a mostrar que los describe Safré. Entonces, ahí lo que hace es que subían por el río Nari un poquito y hacían el camino hasta el occidente, hacia el occidente, perdón, pasando por San Carlos, cerquita de la Piedra del Peñol, hasta llegar acá a Marinilla. De Marinilla pasaban a Río Negro y aquí pues ya estamos viendo que ya ahí estaba un pasito Medellín. Eso fue lo que hizo, ese fue el recorrido que siguió Charles Safre. Aquí es Río Negro, Santa Elena. En Santa Elena vamos a ver algo, como es un paisaje muy bonito que normalmente casi todos los viajeros lo describen porque significaba, vamos a tratar acá de reconstruir más o menos lo que ellos veían y tratar de entender lo que sentían. Con la descripción que hace Safré, él venía de acá, o normalmente venían pues como normalmente venían los viajeros, ahí, ahí caminando desde Río Negro hacia Santa Elena y no se veía el valle, ellos lo que veían era esto. Entonces empezaban aquí, caminar, caminar ahí en el altiplano, no se imaginaban lo que iban a ver y pues poco a poco se iba abriendo el valle ante ellos. Hay una cantidad de descripciones eh, que están incluso recopiladas en un libro que sacó Afide hace poco, de los viajeros, el paisaje de Medellín, y este es el que siempre no puede faltar, porque sustraerse a esto es impresionante. Observen ahí, llegar a un alto y ver ese valle que se abre ante ellos, pues era una cosa realmente muy bonita. Ahí pueden ver, entonces estamos mirando desde Santa Elena, toda la cuenca de la quebrada de Santa Elena, que ahí se las marqué en azul, ya cuando llega al río Medellín, vamos a ver un poquito más desde arriba. Este es el Volador, este es el río, el cerro El Volador, este es el cerro Nutibara, este es el cerro Pan de Azúcar acá, y esta es la vía normal de carro que a caballo en el siglo XIX. Les voy a leer el pedacito de, de Safré desde ahí. Dice, a 4 leguas de Río Negro está el punto culminante de la cordillera oriental. En realidad es la cordillera central,
pero bueno, él ahí la nombra como la oriental, llamado Santa Elena, desde donde se domina una vasta extensión de montañas. En la parte baja, a una profundidad de 800 metros, se abre el Valle de Medellín, completamente bañado en luz. Cuando el viajero está en Santa Elena, parécele que se cierne sobre la ciudad, de la cual distingue las calles, los jardines y monumentos, y aquella vasta extensión de llanuras limitada por las líneas azules de la cordillera central, que son las montañas occidentales de Santa Elena aquí al otro lado, que se ofrece de pronto a la vista del viajero después de la naturaleza monótona de la región fría que se acaba de recorrer. Produce una impresión cuyo recuerdo no puede olvidarse fácilmente. El panorama de Santa Elena es, sin disputa, uno de los más imponentes que se puedan ver. El viajero se detiene mudo de sorpresa y después de algunos minutos de admiración, apresúrase a bajar por las tortuosas pendientes que conducen a Medellín. Entonces, desde ahí lo que viene son más o menos unas 3 horas bajando a caballo. Y obviamente hay que hacer digamos, la sustracción mental de todo este cemento, porque pues obviamente no estaba todo eso. Hay que imaginarse a un Medellín muy distinto. Medellín, que era en ese momento, era un cuadrado pequeño. Aquí hay un mapa de 1847 que estoy superponiendo sobre la ciudad actual, y eso es lo que era Medellín. O sea, eso y unas ciertas cosas separadas o pequeños poblados separados, pero básicamente era tal como lo que vemos ahí. No era sino eso. Entonces, cuando él dice los monumentos que se ven y las calles, es este pequeño trazado que estamos viendo acá. Lo voy a poner un poco en otro ángulo. Es eso lo que se veía en ese momento. De todo esa ciudad que existe en este momento, que es la que ustedes están viendo ahí, solamente este cuadrado café es lo que era Medellín. Incluso les voy a mostrar acá, bueno, ahí para que se ubiquen de nuevo, esta es la quebrada Santa Elena, que está totalmente cubierta en la parte que pasa por ahí, por ese plano, y el río allá al final. Eh, Vamos a observar una vista de lo que era en ese momento, no en ese momento, en 1875, Medellín, donde ya había fotografías. Les voy a mostrar una para que vean más o menos cómo es que se veía desde el Cerro El Salvador. Aquí tenemos el Morro El Salvador, está acá, obsérvenlo. Vamos a acercarnos un poquito, bajamos un poco, acerquémonos otro poquito. Y si uno se paraba ahí en El Salvador, lo que veía era esto. Lo que veía era esto. Esa era la Medellín que se veía en 1875, o sea, 15 años después de que viniera Safre, pero imagínense algo pues muy parecido, simplemente. Entonces, allá está el centro de Medellín, aquí están las dos cúpulas de la iglesia de la Candelaria, la parte de atrás, y una serie de construcciones ya alejadas del centro de Medellín, y de resto no había nada. Entonces, eso es lo que vio Safre, básicamente. Eso es lo que vio él. Ahorita vamos a volver a Medellín. Vamos a volver y nos hacemos un zoom ahí y nos quedamos un ratico en Medellín. Por ahora les voy a mostrar cómo siguió el recorrido de Safre para que tengamos una visión general. Entonces él llega a Medellín, acá está un tiempo y luego sigue de Medellín hacia Antioquia, hacia la ciudad de Antioquia, que es el Santa Fe de Antioquia de nosotros ahora, aunque
Probablemente no estaba exactamente en la misma situación. Santa Fe de Antioquia cambió de lugar varias veces. Entonces sigue su camino hasta Santa Fe de Antioquia y luego se va para la zona de Dabeiba y allá está con los indígenas un tiempo. No solamente le interesaban las ciudades, siempre hacía excursiones hacia las partes selváticas, incluso él por el Chocó tenía una fascinación que finalmente lo termina recorriendo. Acá está el río Cauca, llega aquí a Río Verde, que es cerquita de entre Uramita y Dabeiba. Ahí está también un tiempo, no son tiempos cortos, él siempre está semanas y a veces hasta meses. El viaje completo es de entre el 60 y el 62. De aquí de Río Verde, ya entonces hace lo siguiente, vuelve a Santa Fe de Antioquia y se va por el Cauca aguas arriba hasta las poblaciones de Arma, eh, Supía, vamos a ponerlas aquí que no las muestre, o sea, llega aquí a La Pintada, lo que se hacía normalmente era que se iba a Arma, se pasaba aquí a Supía hacia el sur, y de acá de Supía siguió para Cartago, Roldanillo, el Valle del Cauca. Esa era más o menos su itinerario. Valle del Cauca y hasta Cali. Se acomoda acá en Cali y de Cali sigue hacia Popayán. Pueden ver Cali y ya después de recorrer todo el Valle del Cauca sube un poco acá las montañas a Popayán. De Popayán va a Armenia porque la idea es ir a Bogotá y el camino de Bogotá es como la carretera de ahora de la línea. O sea, hay que ir a Armenia, de ahí a Calarcá y ya se cruza hasta, hasta Ibagué. Ese crucecito ahí era muy complicado. Eran 6, 7 días en mula y era lo que se llamaba, lo que se conocía como el Paso del Quindío. Eh, Ahí pueden ver Calarcá a un lado, Ibagué al otro y pasar toda la cordillera central. En el Paso del Quindío sí había conductores. Los conductores, este es un grabado que está en el libro de Safré. Este era el conductor, este que ustedes están viendo ahí. Era una persona, un campesino, generalmente robusto, que se ponía una sillita ahí atrás, una silleta en la espalda y ahí iba la persona. Entonces ahí Safre sí dice que utilizó conductores en ese momento porque no era capaz, pues estaba tan difícil la cosa que es que las mulas no daban pie ahí. Entonces le tocó utilizarlos y aquí les voy a leer un pedacito donde cuenta sobre ese paso ahí del Quindío. Dice lo siguiente: en vez de mulas, ajusté conductores, pues aunque más caro, era también más seguro. Construí una tienda que debía sustituir a la sencilla choza de ramaje cubierta de hojas, que se forma para pasar la noche cuando no se tiene la suerte de encontrar una de las pocas cabañas que hay en el camino. Mandé comprar encerados, es decir, impermeables, correas, una olla de hierro, una chocolatera de cobre, un hacha, un machete, algunas calabazas, sacos para llevar los víveres y mochilas. En cuanto a las provisiones, conviene llevar harina de maíz tostada, arepas, perdón, bananas cortadas y cocidas al horno, tasajo seco, o sea, carne seca, azúcar, chocolate, sal y café. Las calabazas, los troncos de bambú y las grandes hojas flexibles sirven perfectamente para el embalaje. A fin de evitar la mala voluntad de los conductores, las tardanzas y los accidentes, ningún fardo ha de pesar más de 40 kilogramos y cada paquete debe ir envuelto en tela embreada. Ese es el encerado.
atándole cuidadosamente para que ofrezca el menor volumen posible. Dos conductores prácticos, conocedores del camino, ofrecerán más seguridad que uno solo. Se les promete una gratificación en el caso de que el viaje sea feliz y se les confía la dirección de la caravana. Si quieren dar por terminado el día a las 2 o 3 de la tarde, no se debe contrariar su voluntad, pues sus razones tendrán para obrar así. El día siguiente puede ser penoso y se necesita un largo descanso, o bien se teme que sorprenda la noche en los pasos difíciles, o ya, en fin, se trata de albergarse en una cabaña conocida. En una palabra, aconsejo al viajero que deposite toda su confianza en esos honrados hombres, pues nunca tendrá que arrepentirse. Pero adviértole también que no intente darse demasiada importancia como amo, pues será el primero en sentirlo. Los conductores desempeñan honradamente su oficio de bestia de carga, pero quieren que se les trate con la debida consideración, pues por llevar una carga no dejan de ser hombres. Termina con esta anécdota. Un oficial español que atravesaba el Quindío parecía complacerse en injuriar a su conductor, porque le parecía que iba demasiado despacio, aunque el indio hacía cuanto le era posible. El viajero, empeñado en acelerar la marcha, gritaba siempre, y al fin, calzándose las espuelas, hirió con ellas al conductor. Llegados a un punto donde el camino bordea un espantoso precipicio de 400 metros de profundidad, el indio, que esperaba su hora, se arqueó de pronto sobre el férreo palo y de un vigoroso empuje lanzó al oficial en el abismo. Todos los conductores del Quindío saben esta historia y enseñan el sitio donde fue precipitado el viajero. Bueno, ese es el famoso paso del Quindío. Ya de ahí Safré pues pasa a Ibagué, de Ibagué a Bogotá, cruzando el Magdalena, ahí donde está mostrando el mapa. En Cundinamarca recorre bastante, sobre todo al norte de Cundinamarca, y después vuelve otra vez de Bogotá a Cali, otra vez por el mismo paso del Quindío y otra vez hasta Cali. Eh, es muy interesante porque a Safré le toca un momento, o sea, él viene en 1860, hay un gobierno conservador, ya están los estados soberanos, o sea, ya existe el Estado Soberano de Antioquia y otros más, hay una constitución federalista, pero todavía no está la ultra federalista de 1863, de Mosquera. Todavía están con la del 58, y hay en este momento un gobierno conservador. Y justo en el 60, 61, es la revolución de Mosquera, liberal, que se opone precisamente al presidente del momento y, y a él le toca la guerra. Entonces le toca muy difícil a Safré porque mm, cuando, cuando sale, incluso antes de llegar a Cali, estalla la revuelta y ya es muy complicado pasar. O sea, se cierran las fronteras, entonces le toca pues o sobornar a los que lo paran o tratar de hablar con los generales comandantes para que le den una escolta. Y ahí incluso está a punto de decir, no, más bien sigo para Quito. Pero curiosamente, estando en Popayán, está ahí, se encuentra con Julio Arboleda. Julio Arboleda, un conservador oficialista que está tratando de defender pues la provincia y sale a enfrentarse con las tropas liberales y le piden que se haga el médico del regimiento, porque el otro se enfermó, no puede, no sé qué. Y este, pues digamos que es la única forma que tiene para viajar, entonces acepta, dice que sí, entonces se enlista de alguna manera ahí en el regimiento de Arboleda
y hace una descripción hasta lo más de, pues, excelente, una crónica de adentro de cómo eran las tropas, cómo se peleaba, cómo iban armados y todo. Si tenemos tiempo, leemos un pedacito, pero es un momento muy, muy bueno del libro. Entonces así consigue esa escolta y logra pues como seguir su viaje acá en Colombia. Eso que le cuesta que cuando llega a Cali ya han tomado los liberales la ciudad y los bagajes que él dejó ahí los han saqueado y pues perdió un montón de cosas. Bueno, entonces él vuelve a Cali, de Cali se va a Buenaventura, ya para terminar su viaje. Eh, Aquí lo pueden ver, Cali, Buenaventura. Todo esto es por tierra. Todo el tiempo reconociendo, hablando con indígenas, haciendo todo el tiempo cosas con plantas, de una manera, con una actitud muy, como muy imparcial. Él llega a un lugar y dice, bueno, los indígenas de acá usan esta planta usan, digamos, estas 4 plantas contra las picaduras de serpientes. Y él empieza a mirar, esta se trata de tal especie, y empieza a hacer pruebas. Y dice, esta sí sirve, esta creo que no sirve. O sea, una mirada totalmente científica, pero sin menoscabar, pues, digamos, la cultura autóctona. Antes, al contrario, valorándola. Y en Buenaventura la idea de él es poder ir al Chocó, hacia el norte. Habría 2 formas, una yendo por el mar, pero es muy difícil conseguir barcos que se puedan hacer a la mar y lo que normalmente se acostumbraba para ir al Chocó, al norte, era ir por tierra, por diferentes ríos. Primero tomaban un pequeño río, o sea, cruzaban la montaña, cogían el río Guineo y se iban hasta el San Juan. Y por el San Juan ya iban aguas arriba, y en este caso eh, hasta Novita. Él se fue hasta Novita, Chocó. Ahí también con los indígenas va un tiempo bastante largo, meses, y finalmente de Novita hasta el Chocó por el río Quito, hasta llegar a Quibdó, pues al río Atrato. No se especifica en el libro si él después se devolvió o si siguió subiendo hacia el norte, eh, hacia la desembocadura y hacia el Darién. En realidad no sé, ni pude averiguar cómo terminaba ese viaje, si era que seguía por aquí por el Atrato, simplemente aguas abajo, o iba a la costa y se iba ya hasta el Golfo de San Miguel, ciudad de Panamá, y cruzaba hasta Colón. Pero bueno, básicamente ese es el recorrido que hizo Safré entre el 60 y el 62. Ese libro fue publicado en francés al principio. eh, Inclusive es muy curioso porque el libro original en francés trae la fecha del 67, 69 y no es así. O sea, él fue, como les digo, entre el 60 y el 62 y después rápidamente lo traducen al español. Eso salen revistas por entregas y bueno, finalmente se publica en la Biblioteca Popular de Cultura en 1948, que es el texto que se puede conseguir pues acá en Colombia y generalmente en internet, en la Biblioteca Luis Ángel Arango, que realmente recomiendo y pues para los que no han leído es muy, muy, muy entretenido. Volvamos aquí a Medellín. Volvamos a Medellín para que miremos algunas descripciones ya propias de Medellín. Justo una llamada acá. Eh, Vamos aquí. Espérate. Volvemos, listo, ya volvimos. Estamos entonces, vamos a Medellín. Eh, Vamos aquí al río Medellín. Para que miremos unas cositas. Mejor dicho, volvamos a Santa Elena. Volvamos a Santa Elena y empecemos a bajar aquí con Safré al valle.
porque no, si normalmente la primera descripción de los viajeros era de Santa Elena, la segunda solía ser en la playa, que era la misma quebrada de Santa Elena, pero ya entrando a la ciudad. Mm, Era una avenida donde había unas casas muy bonitas, eh, y donde generalmente se empezaba a apreciar el centro de Medellín, ya ahí cerquitica. Vamos a observarlo un poco mejor. Vamos a acercarnos. Ubíquense, aquí está la quebrada de Santa Elena, este es el centro de Medellín, esta es la plaza de Botero. Eh, Voy a poner aquí brevemente el plano para que vean dónde estamos. Este es el plano de ese momento. Este es el paseo de la quebrada. Esto que ven acá en toda la mitad es lo que era la plaza principal, es decir, lo que hoy es el Parque Berrío, con la iglesia de la Candelaria ahí a un ladito. Vamos a mirar esto de otra manera para que se vea un poco mejor. O sea, entramos aquí por la quebrada Santa Elena y vamos a mirar ciertas cosas. Aquí está el cementerio de San Lorenzo para que se ubiquen. Aquí está la iglesia de San Ignacio, ahí las estoy iluminando. La iglesia de San José, ahí en la avenida Oriental. La iglesia, la plaza principal de la Candelaria y la iglesia de la Veracruz. Todos eran lugares muy importantes en ese momento. Eh, ¿Qué pasa entonces cuando el viajero llegaba aquí a la... Vamos a acercarnos un poquito acá. Vamos a ver esa visión hoy y ayer de lo que veía. Vamos a ver, a comparar lo que veíamos hoy y lo que veía ayer. Voy a quitar aquí el plano, me voy a acercar un poco a lo que sería en este momento el oriental con la playa, para que observemos. Esto es, ahí siguen viendo la línea azul, que es la quebrada de Santa Elena, y esta es, justo acá está el oriental y esta es la playa. Vamos a ver cómo era esto en 1860 en la avenida de Safré. Vamos a ver si aquí Google está de buenas pulgas y nos ayuda con... qué bien, sí. Aquí está. Esta es la avenida Oriental. Y esta es la playa bajando. Esta es la playa bajando. El día de hoy. En ese momento era esto. Esto es lo que veía el viajero en esa época cuando estaba ahí en el Oriental con la playa. Lo que veía era eso. O sea, no había obviamente ningún edificio, unas casitas y al final, allá lo que estamos viendo es la iglesia de la Candelaria, aunque en este momento no sé, por una cosa rara se me pareció a la Veracruz, pero no, imagino que es la Candelaria, que sería la torre frontal. Eh, y lo describe de la siguiente manera Safré. Él es un poquito, él, en cuanto a la naturaleza, es bastante generoso. En cuanto a las ciudades, pues obviamente uno viniendo de allá, pues no lo era tanto. Dice, se llega a Medellín siguiendo un torrente que llaman Quebrada, Quebrada Santa Elena. Eh, en ambos lados hay pintorescas casas y jardines, y a pesar del poco atractivo de aquel paraje, es el punto de reunión ordinario de los que van a pasear. Nivelando el suelo y plantando en las orillas del torrente algunos árboles,
se podrían trazar dos preciosas avenidas, donde las damas no temerían ya lastimarse sus delicados pies. Si se continúa avanzando por la quebrada, llégase bien pronto al río y a un sendero frecuentado durante la mañana por las bañistas. Desde las 9 a las 10 se les ve llegar, sufriendo los rayos del sol seguidas de sus negras, y y cubierta la espalda con su espeso cabello, tan largo como el manto de un rey. Sigue pues entonces entrando por ahí, caminando el viajero, y vamos a ver lo que era en ese momento la iglesia de la Candelaria. Sí, tiene que ser la Candelaria lo que se veía exactamente. Esta es la Candelaria vista desde arriba. Este es el Parque Berrío. Esta es la estación Parque Berrío. Para que se ubiquen, ahí lo puse desde arriba. Esto es lo que se llamaba la plaza principal. No se llamaba pues obviamente Parque Berrío ni nada por el estilo. Simplemente la plaza principal. Y observemos más o menos qué es lo que veía Safre en ese momento. Vamos a ver aquí que el muñequito de Google es como medio voluntarioso. A veces ayuda, a veces no. En este caso como que se está ranchando. Vamos a intentar aquí otra vez. Si no, hacemos plan B. Acerquémonos aquí otro poquito. Vamos a tirarlo aquí a ver si no le gustó. Bueno, no le sigamos los caprichos y vamos aquí a tratar de simplemente de ponernos nosotros en una visual mirando hacia el oriente. Espero que estén ubicados acá todos. Vamos a ponerle a esto los edificios para que se vea más o menos lo que hay en este momento. O sea, este es desde abajo, desde arriba digo, esta es la iglesia de la Candelaria, este es el Parque de Río, aquí está este edificio del Banco Popular grandote, sería el antiguo edificio de la Bolsa de Valores. Vamos a hacerle aquí un segundo intento a nuestro amigo, a ver si baja y entra, pero no quiere lastimosamente bajar aquí. Bien bonita esta vista. Una vez más, a ver. Por aquí. Vamos a coger el metro a ver. Qué bueno. Listo, ya estamos ahí en el Parque de Río. Vamos a ver cositas por aquí. Vamos a ver lo siguiente. Subamos un poquito, subamos estas escaleras. Subamos estas escaleras por aquí. Subamos estas escaleras. Este es nuestro Parque de Río de hoy. Bueno, este como que no sabe subir escaleras. Aquí está la iglesia de la Candelaria. Esta es la iglesia de la Candelaria, desde el Parque de Río. Y allá atrás están las montañas orientales, o sea, por donde veníamos. Por allá venían los viajeros, por Santa Elena. Y vamos a ver aquí lo que era en ese momento, aquí utilizando una acuarela de, de Solón, que nos muestra lo que era la plaza principal en ese momento. Esto es 1859, o sea, esto es casi que se encuentran allá el pintor y Safré. O sea, lo que acá tenemos es esto, o sea, estamos ahí en la plaza del Parque de Río y esto es lo que tenemos ahí, la plaza principal con su iglesia y las montañas y la avenida de Santa Elena, que es ahí justo detrás de la iglesia. Vamos a leer un poquito de lo que eran las misas en ese momento.
Dice, al salir de la quebrada se llega a la plaza principal, que estamos viendo ahí, eh, que es muy extensa y está rodeada de casas de un solo piso, construidas casi todas por el mismo plano. En uno de los ángulos se eleva la iglesia catedral, de estilo único e indescriptible. Siempre la ironía pues de Safre. En el templo de Medellín no hay tribunas, ni bancos reservados ni sillas. Las mujeres pobres, y digo las mujeres porque los hombres suelen ir poco a la iglesia, se arrodillan o se sientan en las losas desnudas. La menestrala lleva un tapiz para orar más cómodamente, siendo siempre el conductor un niño. Todas las que van a misa se visten de negro, cubriendo su cabeza con la característica mantilla, que, recogida sobre la frente, les comunica un aire de notable modestia. Pero como los ojos quedan descubiertos y son muy negros y están velados por largas pestañas, sí hacen pensar en el paraíso. Harán olvidar también a muchos la devoción que deben tener en misa. Por otra parte, nunca faltan momentos en que la mantilla se desarregla, lo cual obliga a su dueña, como es natural, a elevar graciosamente ambos brazos sobre la cabeza para prenderla mejor. Y entonces deja ver cómo por casualidad el busto y el rostro. A fin de aprovechar estas oportunidades, los elegantes de la población acuden solícitamente los domingos al atrio de la iglesia. Bueno, ahí tenemos cómo era la misa, pues ahí en 1860 en templos de Safré. Y ahora vamos a ver cómo eran cómo era que se conseguía novio en ese momento y cómo lo describe Safré. Voy a mostrarles aquí la siguiente diapositiva de la serenata. Viene también en el libro de Safré. Los dibujos no son de Safré, o sea, digamos, esos son grabados, pero son croquis que él hace y después Neuville o un grabador ya se encarga pues de hacerlos bien y de hacerlos en grabado y con esos grabados se ilustra el libro de Safré. Bueno, el noviazgo. Dice, después de un año de relaciones como las que acabo de describir, no se tiene más intimidad que el primer día. O sea, Safra estuvo varios meses pues aquí y visitaba las casas y hablaba con la gente, se relacionó con la sociedad bastante. De hecho, él después volvió y actuaba, hizo negocios aquí incluso de minería y era representante de sociedades mineras posteriores a su venida. Entonces dice, después de un año de relaciones como las que acabo de describir, no se tiene más intimidad que el primer día. Y como todo el mundo sabe lo que hacéis, lo que decís, a dónde vais, y por qué y para qué, no se tarda en comentar vuestras visitas a cada casa. Y si hay una joven en estado de casarse, al punto se ve en el extranjero un pretendiente. Se da cuenta de ello a los padres y os afirman con empeño que estáis perdidamente enamorado de la señorita. Por más que lo negáis, insístese en lo mismo, y a fuerza de oírlo decir, os hacen pensar en ello. El padre, por su parte, adopta sus medidas. Un domingo os recibe en el zaguán, con gran asombro vuestro, y sin más preámbulo, pregunta cortésmente con qué objeto visitáis a la familia. Si la respuesta no es una demanda de matrimonio, os despiden políticamente y es preciso que vayáis a otra parte a matar vuestro aburrimiento dominguero. Los que allí llaman cachacos visitan poco a las familias y aumentan el número de los esquineros, verdaderos guardacantones vivientes, que pasan horas enteras en las esquinas de las calles principales. Desde su punto de observación examinan todas las ventanas enrejadas en las que aparecen de vez en cuando rostros de jóvenes,
cuya mirada se dirige magnéticamente hacia el sitio donde se hallan de centinela los esquineros. Verdad es que no se dicen una palabra, pero los ojos hablan. La Pepita, no de oro, nombre con que designan aquí generalmente a las jóvenes, reconoce desde lejos el rumor de los pasos de su admirador, que también debería llamarse Pepito. Adivina, por su modo de toser, que se halla ya en su esquina preferente, y nunca le faltan pretextos para asomarse varias veces a la ventana, donde cambia con su adorador desde lejos mil juramentos y amorosas protestas. Así es como suelen trabar conocimiento los jóvenes. Después de hacer una temporada el oficio de esquinero, se pide la mano de la niña, que casi siempre se concede, y el afortunado mortal recibe la recompensa de su constancia. Por fortuna, casi todas las jóvenes son buenas para la vida matrimonial. Si las mujeres de Medellín no son dadas a la ostentación exterior, tan buscada en otras partes, poseen en cambio en el más alto grado las cualidades de su sexo. Eh, y finalmente, ¿en qué termina la...? Bueno, no les quedan otras que dar serenatas eh, a los... se me perdió. Ya. Eh, es que me salté un párrafo, dice. Así es como suelen trabar conocimiento los jóvenes. Después de hacer una temporada el oficio de esquinero, se pide la mano de la niña, que casi siempre se concede, y el afortunado mortal recibe la recompensa de su constancia. Ahora pues no vayan a decir de pronto algunos de los que están asistiendo que les tocó lo mismo. Bueno, es 1860, aunque bueno, uno no sabe, esas costumbres eh, también duraban bastante tiempo. En Medellín, y termino con esto para que cuadre con la ilustración, dice, en Medellín están muy de moda las serenatas y perfectamente en armonía con las sencillas costumbres y con aquel clima igual y constante. Para aquel que no conociese a Medellín, sino en la época de los aguinaldos, esta ciudad sería seguramente la más alegre y sociable del mundo. Pero pasado este buen tiempo, todo vuelve a su acostumbrada monotonía y a los jóvenes no les queda más recurso que las serenatas. ¿Qué pasaba entonces después del matrimonio? Pues esto. Esta es una foto del señor Fernando Restrepo y familia de 1895. O sea que si se casaron en 1860, pues en 1865, vean en lo que derivaba eso. Ya por eso nos damos cuenta de cómo se pobló Medellín. En eso deriva, o sea, esas pequeñas visitas por el enrejado derivaban en esto. Bueno, preguntas, comentarios. Una maravilla este libro de Safre. Voy a mirar aquí a ver si hay alguna pregunta. Bueno, no hay ninguna. ¿Cuántas personas están o cuántas personas vinieron, Sofi? Contanos, ya para despedirnos. 23. Bueno, el, eh, muchas gracias por estar acá. Tratamos de hacer pues mucha publicidad esta vez. Cuando no hacíamos publicidad se nos venían 60, 70 y esta vez pues redes sociales, reventando redes sociales lo más que pudimos y bajamos a la mitad, pero no importa. Los que están acá muy bien, muchísimas gracias por venir, quedan invitados para noviembre 25 con Arturo Echeverry Mejía. Hasta la próxima, un abrazo para todos, muchas gracias.